Hoy vamos a iniciar la semana presentando a Hugo Chepiudesa, quien está con nosotros, nos acompaña esta mañana. Él es asociado de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Ha sido director ejecutivo también de DAR entre el año 2005 y el año 2010 y presidente entre el 2010 y el año 2014. Es magíster en Gerencia Ambiental por la Universidad de los Andes de Colombia y bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Además tiene estudios de posgrado en Diseño de Políticas Públicas, Gobernabilidad y Gerencia Política, enfoque de ecosistemas, procesos de cambio en la gestión de la biodiversidad e introducción a la teoría de los sistemas complejos. Es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miembro de la Environment Law Alliance Worldwide y miembro de la Red Latinoamericana de Derecho Forestal Ambiental. De la Unidad 906, 9 de junio de 2001 de Legislación Forestal y Ambiental Iberoamericana de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal. Ha sido coordinador de la Mesa Nacional sobre Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación entre el año 2008 y el año 2012. Finalmente, ha sido consultor de la FAO, Global Witness y de la WWF, entre otras, inclusive de GIZ y además de INRENA. Serfor es ex INRENA, ¿no? Bien, asimismo es autor de diversos artículos, libros sobre legislación y política sobre bosques y cambio climático, como Un bosque de dinero, La transformación del bosque, y entre otros. Bien, vamos a recibirle con fuertes aplausos quien va a compartir con nosotros autorizaciones de cambio de uso y desbosque. Bienvenido. Bien, buenos días con todas, que son la mayoría, y con aquellos pocos que somos la minoría, me imagino la cuota de género en este curso, que es algo que pasa, creo, en varios temas ligados a bosques, medio ambiente. De hecho, en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, la organización en la que soy asociado, pasa eso, ¿no? Hay 4 mujeres por cada hombre en la oficina, ¿no? Ya tenemos problemas para hacer equipos de fulbito y jugar con otras instituciones. Primero, muchas gracias al CERFOR por la invitación. Yo también soy miembro de la Red Latinoamericana de Derecho Ambiental, Derecho Forestal y Ambiental, que creo que algunos de los miembros de la Red también han estado por acá. Por algún motivo extraño, a mí me han pedido que yo les exponga algo que de repente es contradictorio con lo que han venido escuchando hasta ahora, ¿no? Porque han estado seguramente hablando de manejo, de conservación, de aprovechamiento sostenible. Seguro les han explicado lo importante que es el patrimonio nacional forestal y los recursos forestales y todo lo demás. A mí me han encargado que les hable sobre cómo destruir el bosque, ¿no? Pero cómo hacerlo bonito. No, mentiras. Pero sí, en realidad lo que vamos a ver son los mecanismos a través de los cuales se generan las excepciones que menciona la legislación para permitir, en algunos casos, eliminar la cobertura forestal, ¿no? Que como ya han escuchado en nuestras charlas anteriores, es un recurso natural, ¿no? Entonces, y por regla general, digamos, los recursos naturales, los recursos forestales, lo que son patrimonio de la nación, hay que conservarlos, hay que aprovecharlos de manera sostenible. Ese es el mandato de la Constitución. Bueno, entonces hoy día vamos a ver 2 excepciones, que son las autorizaciones de cambio de uso y del desbosque, y después vamos a ver un instrumento que es la evaluación de patrimonio relacionado a los instrumentos de gestión ambiental, que no necesariamente es para destruirlos, sino para hacer una evaluación de los recursos, que también es otro instrumento que me han pedido que les cuente. ¿De acuerdo? Probablemente son las cosas, no sé si alguno de ustedes ya había escuchado de estos temas antes o había tenido la oportunidad de leer sobre esto. No, ¿verdad? ¿Tú sí? Una autorización de desbosque, pero creo que no tiene el rango
Bueno, lo veremos. Al final de la charla veremos si el instrumento de autorización de desbosque, y lo podremos calificar, trataremos de llegar a un consenso, o quizás recoger el disenso, si es realmente un instrumento que permite un uso sostenible del recurso, ¿no? O no, ¿no? Bueno, luego también, no lo vamos a entregar ahorita, pero les he traído de la oficina un documento que se llama Trámites que impactan los bosques, que básicamente es los trámites seguidos para proyectos agroindustriales en la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, y ahí las autorizaciones de cambio de uso y de desbosque también se aplican, pero es como un caso particular, ¿no? Y es un trabajo que hicieron mis colegas Isabel y Greta, y bueno, luego a ver para cada uno de ustedes. Y luego había este otro documento que se llama La transformación del bosque, que habla un poco sobre también cómo se otorgan derechos para uso agropecuario en la Amazonía y el bosque, y también al final tiene un análisis sobre el cambio de uso de suelos. Pero no lo he traído para todos, porque en realidad es muy gordo y traer 30 iba a pesar mucho, pero he traído 5, y la manera de entregarlos va a ser que en algún momento yo voy a hacer algunas preguntas, y si alguno tiene la respuesta correcta, se lleva el libro, ¿no? ¿De acuerdo? A ver si hay un incentivo para que se fijen en lo que les estoy contando y traten de fijar los conceptos. Esto imagino que es hacia allá. Perfecto. Bien, vamos a empezar. Yo tengo hasta las 11 hasta las 11 y cuarto. 11, wow, ya, entonces tenemos menos tiempo. Vamos a correr entonces en realidad. Me imagino que al final les van a dar la presentación, ¿no? Entonces van a haber algunos puntos que no voy a tocarlos porque están ahí escritos y los pueden leer. Vamos a fijarnos en lo más importante. Bien, este es el cuadro de contenido de la primera parte de la presentación, ¿no? Que es autorizaciones de cambio de uso en dominio público, en predios privados, y las autorizaciones de desbosque al final. Esa es la primera parte. Luego vamos a ver el tema de la evaluación del patrimonio en el marco de instrumentos de gestión ambiental. Primera pregunta, ¿qué cosa es la deforestación? ¿Algunas ideas? Allá levantaron la mano, a ver. O la desertificación. Ya, estabas bien hasta lo humano y natural. Lo otro podría ser, pero no está. Lo interesante que nos ha... Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Tania. Lo bacán que nos ha dicho Tania, ¿no?, es que casi se ha memorizado la definición de deforestación de la legislación, ¿no? Así que yo creo que por eso hace que Tania ya te hayas ganado el primero de los libros, ¿de acuerdo? Entonces, miren, eso es justamente lo que Tania nos ha dicho. Perdón. No soy ingeniero, no soy abogado, mi nombre es Hugo. Bueno, sí, mi nombre es Olinda Guizábal, muy buenos días. Quizás una pequeña definición sería la minimización, ¿no?, o disminución de las áreas de reservas naturales boscosas, ¿no? Sí, es una definición válida, y de hecho la idea era primero reflexionar sobre la gran cantidad de definiciones válidas, pero Tania nos lo arruinó todo dándonos la definición legal, ¿no? Porque lo importante de esto, digamos, de este momento, es que más allá de las ideas que podamos tener de deforestación, nos centremos en la definición legal válida en el Perú, ¿no? Que esta es la que nos ha dicho Tania, ¿no? La eliminación de la cobertura forestal de bosque natural por causa humano o de naturaleza, ¿no? Y bueno, ya acá está un poco la definición de bosque natural que yo he adaptado de la definición legal de bosque. Perdón. Es muy sensible esto, ¿no? Pero no la vamos a leer, ¿de acuerdo? Lo importante es esto, es decir, primera cosa, miren esto, la definición de deforestación no dice si es bueno o es malo, ¿no? O sea, y la segunda cosa importante es que la deforestación puede ser por causas humanas o por causas naturales, ¿no? Entonces, a nosotros nos va a interesar no toda la deforestación, sino solamente la deforestación antrópica, la deforestación por causas humanas. ¿De acuerdo? Y podríamos decir que esta deforestación antrópica puede ser legal legal o ilegal, ¿no? En este momento no vamos a hablar de la deforestación ilegal, ¿no? Que eso, no sé si tienen una parte de sanciones en el curso,
pero creo que luego viene José Luis y Jean-Pierre a hablarles un poco de red y todas estas cosas. Entonces ahí un poco ellos les van a hablar sobre algunas medidas para controlar, o algunas políticas públicas para controlar la deforestación ilegal, ¿no? Pero entonces, en la deforestación legal, esta ya es una idea mía, ¿de acuerdo? Estas son las reglas. Los textos, casi el 100% de los textos son extraídos textualmente de normas. Los gráficos y los cuadros, casi todos son inventos míos, ¿de acuerdo? Entonces, sobre los textos pueden estar tranquilos, que eso es lo que lo dicen la ley y los reglamentos. Sobre los gráficos y los cuadros, encantado de discutir con ustedes, ¿no? Cómo los mejoramos, porque en todo caso son ideas mías. Yo sostengo que esta deforestación legal puede darse de tres maneras, ¿no? Una que es a través del manejo. A la gente no le gusta hablar de eso, pero el manejo implica el retiro de la cobertura vegetal a veces. Por ejemplo, para construir una carretera forestal dentro de la concesión o para abrir un patio de trozas, eso es retiro de la cobertura forestal, ¿no? Pero es una deforestación legal, ¿no? Que se da en el marco de un manejo, ¿no? Que es decir, no es arbitraria y cuenta con algunas medidas de mitigación, ¿no? Otra forma, y estas son las dos que vamos a ver hoy día, son justamente la de cambio de uso más desbosque, que es en el caso para actividades agropecuarias, y el caso exclusivo de desbosque, que es el que nos comentaba la colega al inicio de la presentación, ¿no? Entonces, y vamos a ver que estas dos medidas son actos administrativos que no constituyen títulos habilitantes. ¿Se acuerdan que les han explicado qué cosa es un título habilitante, qué cosa es un acto administrativo que no constituye título habilitante? Bueno, estas justamente corresponden a ese nombre raro de acto administrativo que no constituye título habilitante. ¿Bien? Me habían advertido que ustedes son muy preguntones, pero como estoy atrasado yo voy a pasar muy rápido, así que si realmente quieren hacer una pregunta, levantan la mano y si no los veo hacen algún ruido para que los escuche. Bueno, ¿qué cosa creen que es el cambio de uso actual de las tierras? Allá al fondo hay una... Retirar el bosque para poder, por ejemplo, realizar lo que son plantaciones con fines agropecuarios. Ya, es interesante. ¿Había otro comentario por acá? ¿O ya no se desanimaron? Retirar zonas que tengan áreas de capacidad boscosa a zonas que tengan áreas de capacidad agropecuaria para fines agrícolas. A ver, vamos a dar una última oportunidad solo por el hecho de que es un varón, entonces es un grupo minoritario y requiere políticas afirmativas. Buenos días, mi nombre es Daniel López y el cambio de uso es el cambio de una categoría que ya anteriormente se le ha dado, es decir, de cambiar de un uso forestal a un cambio de agroforestal, cambiar de categoría. Saben, creo que no estoy de acuerdo con la respuesta de ninguno de ustedes. Disculpa, vamos a avanzar solo por la cuestión de tiempo. Si la próxima vez levantas la mano, te daré prioridad, ¿no? Primero porque el cambio de uso es, claro, el título es medio confuso, ¿no? Y como yo les he introducido con este tema de la deforestación, todo el mundo ya está pensando en retiro de la cobertura. Pero el cambio de uso en sí mismo no produce inmediatamente un retiro de la cobertura. Para eso se requiere, en algunos casos, un trámite adicional y en el caso de predios privados ya está incluido. Y segundo, no necesariamente cambia la categoría, ni cambia el grupo, digamos, de clasificación de tierras al que pertenece, ¿no? Sino más bien es como una autorización para que cambiemos el uso actual. La categoría y el grupo de clasificación de tierras no va a variar. Solamente lo que va a cambiar es el uso. El uso actual nos estamos refiriendo eso es bosque, y es bosque natural, ¿no? Entonces, le atribuimos un uso natural a esa porción del ecosistema. Y lo que estamos decidiendo es que por provecho de la sociedad, conviene ese uso forestal natural que tiene, lo vamos a cambiar a un uso, como lo mencionó la compañera al inicio, un uso agropecuario. Bien, entonces esta es la definición que van a encontrar en la norma, si la revisan, es el procedimiento por el cual se ubica e identifica bajo criterios ambientales un área con cobertura boscosa que presenta capacidad de uso mayor para cultivos permanentes y en limpio, a fin de implementar actividades agrícolas, ¿no? O sea, al final
cuando yo consigo la autorización de cambio de uso, yo no puedo ir corriendo a coger mi motosierra para tumbar. Solo en el caso que sea una autorización en predio privado que ha sido otorgada por el gobierno regional, ya se incluye el desbosque. Pero en el caso, por ejemplo, de un predio de dominio público, hay otros trámites que se necesitan. Uno de ellos es el de, además, pedirme autorización de desbosque. ¿Ok? Un tema importante es, ustedes conocen bien este asunto de los grupos de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. ¿Han visto esto antes en las charlas? ¿Sí lo han visto? Ok, entonces solamente no voy a entrar a mucho detalle, solo para recordarles dos cositas. El problema con esto es que esto viene del marco de la legislación agraria en general, pero con mucho sesgo agrícola, ¿no? Entonces el sistema de clasificación de tierras lo que busca es clasifica las tierras en función de su aptitud para la actividad agrícola, ¿no? Entonces es como que lo forestal y lo de protección es lo que no sirve para usos agrícolas, ¿no? Entonces tiene una lógica medio residual, ¿no? Eso no es malo por sí solo, porque claro, corresponde a una visión. Lo malo es cuando lo utilizamos como un instrumento para nuestro sector. Pero bueno, en todo caso es el instrumento técnico con el que contamos y el que tenemos que tomar en cuenta. Pero bueno, eso nos trae luego una serie de problemas, ¿no? Entonces que vemos áreas con inmensa cobertura forestal, que probablemente ese bosque primario lleva siglos, pero los estudios de los suelos nos dicen que en esa área podemos hacer un buen uso, por ejemplo, sembrar, no sé, cultivos permanentes o mejor aún, cultivos en limpio, ¿no? Estos cultivos que puedes irlos sembrando una y otra vez, ¿no? Entonces, como que te genera la idea de que, entonces mejor retiro la cobertura forestal y hago este cambio del uso del suelo, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que son estos los cinco grupos de capacidad de uso mayor, y y acá hay una cosa importante, que estos son los que vamos a ver. Aquí es donde se puede hacer cambio de uso actual, cuando el suelo tiene esta capacidad, cuando la tierra, perdón, tiene esta capacidad de uso mayor, ¿no? Cuando es cultivo en limpio o cuando es cultivo permanente. Y aquí está prohibido hacer cambio de uso actual. Cuando la tierra tiene capacidad de uso mayor forestal o de protección, no se permite hacer un cambio de uso con fines agropecuarios, ¿de acuerdo? Entonces, si yo en algún momento, o alguien en algún momento les dice que se puede hacer, o vamos a pedir una autorización de cambio de uso, y le sale que la capacidad de uso mayor de la tierra es forestal, ni hablar, ¿no? Les paguen lo que les paguen, les propongan lo que les propongan, no los ayuden, ¿no? ¿Y qué pasa con los pastos? O sea, ¿qué pasa cuando la capacidad de uso mayor de la tierra es para pastos? Bueno, igual, yo tampoco lo sé, ¿no? Sí, disculpen, en la legislación anterior se encontraba que sí se podía hacer cambio de uso actual, pero en la legislación vigente no se menciona nada, ¿no? Entonces, yo no les voy a decir las cosas que pienso al respecto, están escritas y van a ser publicadas en los próximos meses, pero bueno, tenemos este pequeño vacío en este momento, ¿no? Así que ahí podrán usar sus dotes de abogados o futuros abogados para intentar argumentar a favor de que sí o a favor de que no, ¿no? Y los que están en el CERFOR les van a argumentar de que no. ¿Había una pregunta? Porque no tenga la capacidad de producir. Yo creo que puede ser eso. No sé, digamos, bien, yo he escuchado otro argumento que dice de que, digamos, lo que tú dices, ¿no? Es que no, en las tierras con capacidad para pastos probablemente no hay bosques, pero no es cierto, porque en las tierras para capacidad, para cultivo en limpio, hay bosque, ¿no? Y hay un montón de tierras para capacidad forestal que no tienen bosque. Entonces, digamos, mi opinión es que eso se nos pasó, ¿no? Se nos pasó. En el cuadro, hasta el año 2015, el cuadro azul llegaba hasta acá abajo, ¿no?
Desde el 1 de octubre del 2015, el cuadro azul lo hemos subido para acá, ¿no? ¿Podría ser que necesariamente se requiere un área de... posiblemente se requiera, sea necesario un área de pastos para, por ejemplo, el silvopastoreo, ¿no? Que es una actividad con la que la población se sostiene, ¿no? Directamente. Entonces, posiblemente no se permite el cambio de uso por esa necesidad. Ese podría ser un argumento, pero pero digo, como les digo, la legislación no lo ha abordado, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo esto aquí. Solamente quería mostrarles ese vacío para que sepan que en algún momento, cuando estén haciendo sus prácticas en el CERFOR, pueda hacer que tengan que enfrentarse a esta situación. Y bueno, ya les dijimos que es desbosque y no sé si alguien tiene alguna definición. La colega estuvo esbozando una definición al inicio. Vamos a avanzar rápido. Finalmente, el desbosque sí es el retiro de la cobertura forestal, ¿no? Mediante cualquier método, para cualquier actividad, ¿no? Que no sea manejo forestal. Entonces, miren, si bien acá la lista, que un poco que lo que la colega decía al inicio, ¿no? Hablaba de actividades como infraestructura, comunicación, transporte, operaciones energéticas y hidrocarburos. Acá no se menciona expresamente, pero una actividad que no incluye manejo forestal también son las actividades agropecuarias, ¿no? O sea, esto no es una lista cerrada, sino es una lista de algunas de las actividades, porque estas luego van a tener van a ver que luego en el futuro tienen una exigencia adicional, una exigencia particular para el tema de desbosque. ¿Ok? Pero entonces aquí lo importante es que el desbosque finalmente, el desbosque sí es el retiro de la cobertura forestal, ¿no? O sea, es la autorización que sí nos permite el retiro de la cobertura forestal. Ahora sí vamos a entrar entonces a la primera autorización, al tema de las autorizaciones de cambio de uso actual, y vamos a ver 3 láminas, creo, de consideraciones generales, ¿no? Esto es aplicable tanto en predios públicos en predios de dominio público como en predios privados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poquito rebuscado, pero hay que tener en cuenta que el objetivo 3 de la Política Nacional Forestal, que han tenido también una charla acá en la que les han contado de la Política Nacional Forestal, solo para hacerles recordar, una de las cosas que busca es desalentar el cambio de uso de tierras forestales, ¿no? Entonces, nuestra intención al final desde el sector no es impedir que las actividades que necesitan desbosque ocurran, ¿no? O sea, y de hecho el sector no lo impide, ni se opone a ello, pero no es que el sector forestal lo promueva, ¿no? Nuestro objetivo obviamente es conservar el patrimonio forestal y en el momento cuando es necesario que se tiene que retirar, se retira, pero no se promueve, no es un propósito nuestro, ¿no? Y por lo contrario, lo que buscamos es ver cuáles son las formas en las cuales sí se pueden realizar esas actividades con una menor reducción o destrucción del patrimonio, ¿no? Otro tema importante acá es que la norma también manda que el Estado tiene que adoptar medidas, ¿no? Para mitigar el impacto de las autorizaciones de desbosque y de cambio de uso sobre el patrimonio, ¿no? Es decir, que la norma promueve que la autoridad disponga en ciertos casos medidas adicionales para asegurarse que esa autorización no dañe más allá del ecosistema, más allá de lo necesario, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de una lista de cosas, pero eso no cierra de que de manera razonable la autoridad también pueda promover y decir, necesito promover o dictar una medida especial para mitigar ese impacto de manera adicional, ¿no? Y por último, una cosa importante que creo que no está en la ley forestal, eso está en el decreto 1220, si no me equivoco, el decreto legislativo 1220, es que obligatoriamente las autorizaciones de cambio de uso requieren inspección ocular, ¿de acuerdo? Es un requisito obligatorio. Bien, otros temas importantes, ahora eso de que sea un requisito obligatorio, se imaginarán que es un trabajazo, ¿no? Si cada persona que quiere hacer cambio de uso de sus predios, ya sea particularmente privados, ¿no? En el Perú, le solicitara una autorización de cambio de uso, solo les pongo un dato, en solo una provincia de Ucayali
al año se solicitaron 300 constancias de posesión. Y para esas constancias de posesión, una de las cosas que tenías que acreditar es que habías desboscado un área, ¿no? Eso no es mi tema, así que no voy a entrar en eso, no voy a discutir el asunto, pero digamos, había tenido que desboscar. Para hacerse desbosque, habría debido haber tenido un permiso. ¿Se imaginan teniendo que mandar a hacer 300 inspecciones oculares en solo un año, ¿no? Y cuando tú le preguntas en esa región cuántos funcionarios hay viendo este tema, la respuesta es ninguno, ¿no? Entonces, luego vamos a ver, luego podemos discutir la aplicabilidad de estas normas, pero ese es, digamos, el gran reto que tenemos. Segunda cosa, en todos los casos de autorizaciones de cambio de uso, se obliga a reservar como mínimo el 30% de la masa boscosa existente, ¿no? Y además, o sea, no está incluido en ese 30% la vegetación ribereña o de protección. Entonces, uno puede autorizar el cambio de uso, pero siempre tiene que reservar al menos el 30%. ¿De acuerdo? La autoridad podría, entre esas medidas especiales para mitigar los impactos, podría disponer que en este lugar en particular es necesario reservar el 40% o el 45%, ¿no? Pero como mínimo tiene... Ahora, una cosa importante que justo se discute en este libro, mi colega Galván, él ha intentado investigar de dónde sale esto del 30%, y no he podido encontrar un sustento técnico que justifique por qué es del 30% y no el 25% o no el 35%. Es más, o sea, se imaginan que en un paisaje, ¿no? Por ejemplo, imagínense ese cuadro de ahí atrás, cada uno de estos cuadraditos de blancos o de colores, es un predio, y que a cada uno lo obliguemos a reservar el 30%, ¿no? O sea, realmente esos pedacitos de 30% no cumplen ninguna función ecosistémica. De hecho, se pierden sus funciones. Así que obligarlos a reservar esos pedacitos no guardan mucha lógica técnica, ¿no? Porque es como que, no, sí, tenemos que conservar ese 30%. Y de hecho, en el sector forestal, y seguro algunos colegas del sector forestal me odian por esto, por lo que voy a decir, pero es una de estas cosas que hacemos, porque la ley lo dice, pero cuando nos ponemos a pensar cuál es el impacto o la utilidad de esto, no tenemos claridad. Y esto viene desde la década del 70, ¿no? Entonces viene de norma en norma y es como algo que creemos que tenemos que hacer, pero si alguien nos quisiera discutir por qué, el único argumento que tenemos es porque la norma lo dice. A ver, tengo plumones, ¿verdad? Digamos que tenemos un área que es más o menos esta superficie. Nosotros lo obligamos a que reserve, por ejemplo, y por acá pasa un río, entonces nosotros le obligamos a que tiene que reservar un 30%. Él es el que nos va a proponer dónde es ese 30%, él podrá decir que ese 30% es acá, ¿no? Y esto es lo que va a tener que reservar. Pero aparte tiene que reservar las zonas ribereñas, ¿no? Que es un adicional, que no cuenta para ese 30%. Y si por acá hay, digamos, estas son las cotas de altura, y por acá hay una ladera o como una montaña, también tiene que reservar esto adicional al 30% que le hemos pedido. El problema está que si acá hay otro predio que no tiene nada, y el otro hace su reserva del 30% acá, y el otro acá hay otro predio que hace su reserva del 30% acá, estos pequeños pedacitos de bosque no cumplen la función que cumplía antes toda la masa forestal, ¿no? Y además, si entre estos no hay conectividad, la fauna que está aquí o las especies que están aquí es probable que tiendan a la larga a desaparecer, ¿no? Entonces, claro, esa es la discusión que mi colega Galván planteaba sobre esta medida, que es una medida muy querida por todos nosotros, pero que quizás deberíamos obligarlos a todos. En realidad su pedazo tendría que tenerlo acá, ¿no? Obligarlo a que conserve. Y a este otro no lo tiene acá, obligarlo a que lo tenga acá. Entonces, de tal manera que acá sí tenemos ya un pedazo más grande que
provee servicios a todos, además, no solo al planeta, ¿no? Pero sino también a ellos, ¿no? Entonces, pero eso, por ejemplo, podría ser una de las medidas adicionales, ¿no? de mitigación de impactos que podría proponer la autoridad, pero eso no está en la norma, ¿no? Esa es una cosa que habría que, como le digo, desafortunadamente este asunto, además no nos gusta discutirlo, es más que no sé por qué lo estoy discutiendo con porque es como una de las cosas que no discutimos, ¿no? Es ese elefante escondido en la habitación, ¿no? Que nadie quiere tocar, nadie quiere hablar, pero ahí está el animalito. Bueno, y otra, bueno, ¿qué más es esto? Lo que les decía, ¿no? Al final de las autorizaciones de cambio de uso se requiere que haya luego un desbosque. Wow, estamos recontra atrasados. Y lo último es acá que para realizar un cambio de uso actual de la tierra, si retiramos, hacemos un cambio de uso actual, es decir, retiramos la cobertura boscosa sin contar con la autorización, estamos cometiendo una infracción muy grave, ¿no? Además estamos cometiendo un delito, que ya lo van a ver luego. Y bueno, ya hay algunas medidas como la incautación de los especímenes o la incautación definitiva de las herramientas, que son sanciones complementarias a la multa que se le puede imponer, ¿no? Bien, entonces, esto ya es un poco un resumen de lo que habíamos estado hablando. En las tierras agrícolas, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué digo tierras agrícolas? Porque son las de cultivo en limpio y cultivo permanente, ¿no? ¿Ustedes entienden cómo es esto de agrícola, agrario, pecuario, todo eso? ¿Han visto en algún momento? A ver, vamos a... Esta es otra de las cosas que no nos enseñan en ningún lado, pero las hablamos a todo rato, ¿no? Entonces existe algo que es lo agrario. Lo agrario se divide en varias cositas, pero vamos a ver solamente algunas que nos interesan, que es lo agrícola, lo pecuario, lo forestal, bueno, y luego hay otras cosas más, los ribereños y las... En fin, más cositas. Pero en todo caso, entonces, y luego el concepto, cuando unimos estos dos, esto es lo agropecuario, ¿no? Cuando unimos estos dos, bueno, perdón, y es lo silvopastoril. Y también obviamente podemos juntar los tres y es lo silvo-agropastoril, ¿no? O forestal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando me refiero a tierra agrícola, me estoy refiriendo justamente a estas tierras que eran ¿se acuerdan? Para cultivo en limpio y cultivo permanente, no para las tierras para pastos, porque pecuario finalmente es ganadería, ¿no? Y también el tema de las gallinas y los pollos y todo eso, ¿no? Pero no es materia ahorita de nuestro trabajo. Pero entonces, en estas tierras agrícolas, cuando no tienen cobertura forestal, ¿pedimos o no pedimos autorización de cambio de uso? No pedimos, pues, porque no tiene bosque, entonces no es materia del sector forestal, no vamos a hacer ningún cambio de uso, ni vamos a generar ninguna deforestación ni desbosque. ¿De acuerdo? Entonces, cuando las tierras agrarias no tienen cobertura forestal, no nos importa. Pero cuando tienen cobertura forestal, sí nos importan, porque esa cobertura forestal es un recurso natural, es un patrimonio de la nación, entonces se acoge a la legislación forestal. Entonces, son estas justamente los que nos interesan, porque ahí los trámites, esta tierra agrícola con cobertura forestal puede ser de dominio público o puede estar en un predio privado. Entonces, aquí es donde se les aplican las autorizaciones de cambio de uso actual. La diferencia es que aquí en las tierras de dominio público, la autorización de cambio de uso actual no tiene la autorización de desbosque y tenemos que solicitarla luego. Ya vamos a ver por qué es necesario esa separación. En cambio, en los predios privados, la autorización de cambio de uso actual incluye el desbosque y ya vamos a ver las complicaciones de haber dicho eso. ¿De acuerdo? Porque parecería que era una buena idea, porque por ejemplo en Colombia y en Ecuador, que son al menos los dos únicos países que conozco de estos en este tema, ellos no tienen una autorización de cambio de uso como la tenemos nosotros. Para ellos es un permiso
de aprovechamiento del recurso. En Colombia se llama permiso de aprovechamiento único. ¿Por qué? Porque una vez que lo aprovechas, ya no lo puedes volver a aprovechar más, ¿no? Porque claro, si el aprovechamiento ha incluido el retiro del bosque, ya no hay más bosque que aprovechar. A diferente, como han visto en el tema del manejo, ¿no? Que busca que el aprovechamiento sea permanente, ¿no? Lo uso, entro cada año a hacer mi zafra y voy aprovechando de manera permanente. Pero, por ejemplo, ese es, digamos, como lo ven en Colombia, ¿no? Acá nosotros le hemos puesto estos otros nombres de cambio de uso y de desbosque. Bien, entonces vamos a ver ahorita solo las de dominio en público. Vamos a avanzar un poquito rápido acá. Lo importante aquí es que todo proyecto productivo con fines agropecuarios en tierra de dominio público que implica el retiro de la cobertura forestal requiere esta autorización de cambio de uso. Otra cosa importante que ya habíamos dicho es que no incluye esta autorización de cambio de uso actual en dominio público, no incluye el desbosque y tiene que tramitarse aparte. Y una cosa importante que justo era materia que nos han pedido y lo vamos a ver en un par de veces, es la relación, ¿qué pasa cuando esta autorización de cambio de uso forma parte de la certificación ambiental global? Porque entonces ahí hay un pequeño cambio en cómo se tramita esta autorización de cambio de uso, ¿no? Entonces ahorita es uno de los temas que vamos a ver. Este es un cuadro que justo está acá en el libro de trámites que impactan en los bosques, ¿no? De mi colega Isabel y Greta. Ellas, por ejemplo, entonces, esto es para ubicarnos un poco dónde está la autorización de cambio de uso actual en tierras de dominio público, ¿no? En el caso de actividades agropecuarias, ¿no? De grandes actividades agropecuarias. Para hacer un aprovechamiento de actividades agropecuarias se requieren como todos estos pasos, ¿no? El primero es determinar el CUM, ¿no? La capacidad de uso mayor de la tierra. El segundo es lo que vamos a ver. Luego de ahí se le tiene que adjudicar la tierra a los privados porque es tierra de dominio público, acuérdense. Luego entramos a ya la evaluación o la certificación ambiental y al final se le tramita el desbosque, ¿no? Por eso es que el desbosque no puede estar junto a esto, porque el desbosque requiere que haya habido primero la certificación ambiental. Y la certificación ambiental requiere primero que haya habido la autorización de cambio de uso, ¿no? Entonces es por ese tema de otras normas que nos impiden juntarlo. Siguiente. Acá lo importante es que es el CERFOR al que le corresponde autorizar las autorizaciones de cambio de uso de tierras con fines agropecuarios en tierras de dominio público, ¿de acuerdo? Miren, un tema que no sé si se han dado cuenta es que las tierras son agrícolas, ¿no es cierto? Pero el fin por el cual se hace esto es para un uso agropecuario. Es decir, que las actividades que pueden incluirse ahí son actividades tanto, el proyecto que busca retirar la cobertura, puede ser tanto un proyecto solo de cultivos, pero también podría ser un proyecto ganadero, o podría ser un proyecto que incluya ambos, ¿no? Otra cosa importante es que en las autorizaciones de cambio de uso actual en tierras de dominio público se requiere una opinión previa vinculante del MINAM. ¿De acuerdo? Esas son dos cosas importantes. Lo aprueba el CERFOR, pero se requiere una opinión previa vinculante del Ministerio del Ambiente. Entonces, bueno, este es un cuadro recontra sencillo, ¿no? Entonces, el solicitante lo presenta, el CERFOR hace inicia el trámite, lo manda a opinión del Ministerio del Ambiente y luego con la opinión previa del Ministerio del Ambiente el CERFOR ya hace la evaluación final, ¿no? ¿Qué requisitos se requiere para esta autorización de cambio de uso actual de las tierras agropecuarias? No tienen que memorizarlos, esto está en las normas, pero lo más importante de todo esto son estos dos, ¿no? Primero, que se requiere que haya habido una clasificación de tierras, ¿no? O sea, las tierras, necesitamos saber que esas tierras son. Exacto, ¿no? Cultivo en limpio y cultivo permanente. Si no sabemos, ¿cómo sabemos que le aplicamos este procedimiento? Porque podrían ser tranquilamente tierras forestales, ¿no? Y ahí sabemos que no podemos autorizar cambio de uso. Entonces, un requisito importantísimo es este. Y otro requisito importantísimo es este de acá, el estudio técnico. Y esto lo hago, y lo voy a repetir varias veces para mis amigos del CERFOR, solo para fastidiarlos. Me alegra que me haya tocado dar la charla hoy día, porque voy a fastidiar harto con esto. El estudio técnico para cambio de uso actual de la tierra elaborado de acuerdo a los lineamientos aprobados por el CERFOR.
Esto está en cursiva porque estos lineamientos aprobados por el CERFO todavía no han sido aprobados por el CERFO, ¿no? Y hay en realidad 11 normas que se requieren aprobar para implementar esto, como 8 a cargo del CERFO, que no han sido aprobadas todavía por el CERFO, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya lo saben todos mis amigos del CERFO, ya se los he dicho, así que... Pero quería decirles con esto es que para motivarlos, para que cuando ustedes empiecen a hacer sus prácticas en el INRENA el próximo mes, o en abril, no sé cuándo les va a tocar, perdón, en el CERFOR, probablemente van a tener la oportunidad de contribuir a la elaboración de estos lineamientos, ¿no? Si es que no salen, porque la mayoría de estos lineamientos ya están ya en camino y ya tienen proyectos, ¿no? Pero todo lo importante acá, más allá de la broma, es que necesitamos el CUN, la clasificación de tierras, y necesitamos este documento que se llama estudio técnico, ¿de acuerdo? No puedo entrar en mucho detalle de ese estudio técnico, porque todavía no tenemos los lineamientos que nos expliquen con claridad. Pero esto es un poco lo que hay que evaluar, ¿no? Estos 7 primeros están en las normas forestales, en el reglamento, ¿no? Y entonces hay que evaluar un montón de cosas, ¿no? La zonificación ecológica y económica o su zonificación forestal, la existencia de hábitats críticos, especies categorizadas o amenazadas, presencia de áreas con valor de conectividad, estado de sucesión, ¿no? Protección de fajas marginales, potencial para la provisión de servicios ecosistémicos. Adicionalmente, en una directiva que aprobó el Ministerio del Ambiente para regular cómo es que ellos van a emitir su opinión previa, ¿se acuerdan que para las autorizaciones de cambio de uso en tierras de dominio público, el Ministerio del Ambiente emite una opinión previa, ¿no? Entonces, el Ministerio del Ambiente ya reguló cómo va a emitir esa opinión previa. En esa directiva señala que ellos, además de todo esto, bueno, de casi todo esto, van a evaluar que haya ausencia de bosques primarios en el área que nos están pidiendo que autoricemos el cambio de uso, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las medidas que las autoridades toman para asegurar, digamos, para desincentivar el cambio de uso. Entonces, por eso les decía esto, porque, digamos, la lista que van a encontrar en el librito que tiene esto, pero no va a mencionar esta todavía, ¿de acuerdo? Y bueno, ya hemos visto esto, la obligación de mantener la reserva. Una cosa importante es que no queremos que nos engañen, ¿no? Es decir, este 30% no puede luego solicitarse cambio de usos aquí. Imagínense, entonces, que luego vengo yo y compro este pedazo, ¿no? Entonces luego yo digo, miren, yo quiero pedir cambio de uso de mi predio. Y voy a decir, lo que voy a dejar este es mi 30% que voy a dejar, ¿no? Y claro, y con eso me vuelo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que señala, ¿no? O sea, no puedo hacer eso, ¿no? O sea, lo que quedó en el 30% o más del 30%, yo ya no puedo pedir una autorización de cambio de uso, o nadie va a poder pedir una autorización de cambio de uso allí. No se asusten porque sí podríamos pedir una de desbosque, ¿no? Pero bueno, pero evitemos que eso ocurra, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces ahora sí a las autorizaciones de cambio de uso en tierras ya cuando son no de dominio público, sino de predios privados. Como se dan cuenta, no es muy difícil, ¿no? ¿Quién lo aprueba cuando es en dominio público? El CERFOR, ¿no? Y con opinión previa del MINAM, ¿no? Esas son, digamos, al menos lo mínimo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Y acordarse que no autorizar, no recomendar la autorización de un cambio de uso sobre un área de ese 30% que ya fue reservado, ¿no? Entonces, en el procedimiento no lo he visto yo que, bueno, ahora que deben estar haciendo los lineamientos para las autorizaciones, seguramente que uno de los pasos que se va a tener que tener en cuenta es asegurar que el área que nos han pedido no sea un área que antes hemos autorizado un cambio de uso, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a entrar ya cuando las tierras tienen un dominio privado. Y una cosa importante acá es que a esto no se le aplica para nada a las tierras que están en dominio privado de comunidades, ¿no? Entonces, estas autorizaciones de cambio de uso no se aplican en las tierras, por ejemplo, que son de propiedad de comunidades nativas, ¿no? Bien, algunas generalidades acá. Otra vez, ¿no? Que estas actividades agropecuarias requieren una autorización.
Lo importante aquí es que esta autorización ya no la da el CERFOR, cuando es en predios privados la da la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Creo que ya también les han explicado que cada gobierno regional denomina su autoridad forestal como quiera, eso no es importante, lo importante es saber cuál es. Bueno, a esa es a la que le corresponde. Entonces, por ejemplo, en Loreto, en Ucayali debe ser la Dirección Forestal, ¿no?, del ARA, de la Autoridad Ambiental Regional, la que emite esta autorización. Y otro tema importante acá es que, a diferencia de la de predios públicos, dominio público, la autorización de cambio de uso actual en predios privados ya incluye la autorización de desbosque, ¿no? O sea, es un solo trámite que es tanto autorización de cambio de uso como autorización de desbosque. Y bueno, para verlo en la ubicación, para, por ejemplo, hacer nuestra autorización de cambio de uso que incluye desbosque, necesitamos que estas tres cosas hayan ocurrido antes, ¿no? Primero, que haya habido una clasificación de tierras, que se haya otorgado un título de propiedad, y de ser el caso, si amerita, también haya ocurrido la certificación ambiental antes, ¿no? Se daban cuenta que antes la autorización estaba como por acá, cuando es en tierras de dominio público. En el caso de predios privados, la autorización está al final junto al desbosque. Los pasos también son muy similares al anterior, solo que acá no participa el Ministerio del Ambiente, todo lo hace el gobierno regional, ¿no? Se presenta, se inicia el trámite, recurre a la evaluación y el propio gobierno regional decide la autorización de cambio de uso en predios privados y el desbosque correspondiente. ¿Qué requisitos tiene? Otra vez son muy parecidos al anterior. ¿Se acuerdan que el otro tenía un estudio técnico? Este tiene un estudio que se llama Estudio Técnico de Microzonificación, elaborado de acuerdo a los lineamientos aprobados por el CERFOR, que tampoco han sido aprobados todavía, ¿no? Entonces, que además, y acá dicen algunas de las cositas que incluye, ¿no? Esto sí es opinión mía. ¿Por qué? Porque un requisito para el desbosque es incluir algo que se llama plan de desbosque, ¿no? Entonces, obviamente, cuando el estudio técnico de microzonificación va a tener que incluir un plan de desbosque, ¿no? Es decir, si no, estaríamos, o sea, haríamos la zonificación, pero no sabríamos cómo vamos a hacer el retiro de la cobertura forestal y qué destino le vamos a dar a los productos que vamos a retirar, ¿no? Entonces, pero eso me imagino que va a estar en los lineamientos que están por aprobarse. Y bueno, y en el caso que corresponda, se le debe pedir también que tenga la certificación ambiental aprobada por el MINAGRI, ¿no? Siguiente. Estas son lo que se debe hacer en la evaluación, que es lo mismo que hemos visto en el anterior, excepto un cambio. A ver, esta es la segunda pregunta para ver si alguien gana el segundo libro. Y el primero es de Tania, mejor se lo doy de una vez. ¿Qué requisito es diferente aquí? A ver, ¿Ausencia de bosque primario? Sí, también, bueno, esa no es la respuesta correcta, pero también es correcta, así que... ¿Cómo te llamas? Ok, Heidi, toma el siguiente libro. ¿Y por qué no se incluye eso? ¿Por qué no sales? Ah, ya salió, perdón. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá no hay opinión previa del MINAM, ¿no? Pero deberíamos preguntarnos si acaso el gobierno regional también no debería evaluar si existe bosques primarios allí, ¿no? Pero lo que sí no se aplica, que era el encabezado de acá, es que para cuando hacemos una evaluación para una autorización de cambio de uso en tierras de dominio público, tenemos que evaluar la zonificación ecológica económica o la zonificación forestal. Aquí en este listado no se menciona, ¿no? Y eso es lo que está en la norma, ¿no? En el listado, para los predios privados no se pide ese análisis. Pero es obvio que tampoco podemos hacerlo sin tomar en cuenta, si tenemos una zonificación ecológica económica o una zonificación forestal, deberíamos también tomarlo en cuenta al momento de hacerlo. Pero bueno, legalmente no es exigible, ¿no? Yo creo que ahí van a haber algunos problemas cuando querramos justificar alguna medida por esos criterios y no lo tengamos en la lista aprobada. Los resultados son los mismos, ya lo habíamos visto porque habíamos quedado que esto era general, ¿no? Estas cosas eran generales
y además no podemos obviamente utilizar esta nueva solicitud para un nuevo cambio de uso. Este es un cuadrito comparativo muy rápido por ejemplo, cuando es de dominio público, el competente CERFOR, en predios privados, estos son los requisitos que piden cada uno en los que, ¿no? Estos son lo que se evalúa y lo que no se evalúa, ¿no? Que en este caso son la zonificación económica y la ausencia de bosques primarios. Y esto es lo que ocurre después, ¿no? En los dos se pide al menos el 30% de reserva de bosque, y este se incluye, en predios privados, se incluye el desbosque. Si alguien se memoriza este cuadro, ya tiene como no sé, pues el 70% de todos estos temas más o menos aprendidos, ¿no? Por eso es el propósito del cuadro, para facilitar el trabajo. Y vamos a pasar esto más rápido por lo que luego vamos a entrar en más detalle. Esta es solamente la parte del desbosque, no del bosque en general, sino el desbosque ligado a las autorizaciones en tierras, en predios privados, ¿no? Ay, caramba, ya. Miren, cuando yo solicito mi autorización de cambio de uso, yo solamente pago mi derecho de trámite, ¿no? Como pago la tasa, ¿no? Que hay que pagar por cualquier trámite administrativo. Pero si además quiero hacer desbosque, voy a tener que hacer pagos adicionales. Tengo obligaciones, compensaciones adicionales, ¿no? Mi teoría es que cada vez los hacemos más caros y le pedimos más cosas, justamente para desincentivar, ¿no? Es decir, para que haya un balance económico, realmente hagamos desbosque cuando realmente tiene sentido hacerlo, y quitarnos el incentivo de hacer desbosque cuando querramos. Lo malo es que la mayoría de gente no sigue estos trámites, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé de las 300 constancias de posesión? ¿No? Bueno, ninguna de esas había pedido autorización de desbosque, y en esas todas ya había habido la deforestación, y esos son los que piden constancia de posesión, ¿no? Imagínense los que hacen desbosques y no les interesa pedir constancia de posesión. Pero bueno, tenemos la idea que algunos van a venir y van a pasar por caja y van a pagar. Y la otra cosa importante acá, y miren, es solamente válido para los predios privados, es que los productos que obtengamos del desbosque proveniente de una autorización de cambio de uso de predios privados, solo pueden ser destinados al comercio interno. ¿Qué significa eso? Que no podemos exportarlos, ¿no? Y lo chistoso es eso, que solamente ocurre para esto, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces si yo hago si mis productos forestales provienen de un desbosque, de una zona en que he hecho cambio de uso en tierras de dominio público? No tengo esta obligación, no tengo esta restricción. Podría exportarlo, ¿no? Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué sí en uno, por qué no en el otro? No es algo así como ustedes, los universitarios, hacen prácticas pagadas, y los de institutos, puede ser que sean pagadas o puede ser que no sean pagadas, ¿no? Entonces uno no entiende por qué esa diferencia, ¿no? Eso pasa un poquito con esto. Hay una diferencia que yo, bueno, seguramente luego podemos discutirlo con los colegas del CERFOR, pero yo no he podido encontrar una justificación para esta diferencia. Pero lo importante es que haya que ustedes conozcan que existe la diferencia, ¿de acuerdo? Ay, caramba, ¿qué estoy haciendo? Ya. Otro tema importante acá es el asunto de la regeneración natural. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces otra vez vamos a nuestro dibujo. Si yo me tumbé todo lo que me habían autorizado, ¿no? Lo tumbé, pero no tenía plata para sembrar nada, y luego el bosque volvió a crecer acá, ¿no? Lo que dice esto es que los titulares que contemos con autorización de cambio de uso actual en tierras con fines agropecuarios en predios privados, donde haya producido regeneración natural de las especies, no requiero una nueva autorización para volver a tumbarme este bosque de acá, ¿no? Porque ya fui autorizado, ¿no? Y si ocurre una regeneración natural, yo no necesito pedir ninguna autorización. Lo que sí hay dos cosas importantes. La Autoridad Regional Forestal de Fauna Silvestre tiene que venir a verificar que efectivamente ha ocurrido esa regeneración natural, ¿no? No vaya a ser que yo esté diciendo que
que la madera que estoy movilizando proviene de esa regeneración natural y de repente proviene de por acá, ¿no? O proviene de por acá, o de por acá, o de por cualquier lugar, ¿no? Entonces hay una obligación otra vez de verificar y tengo que pedir que me expidan guías de transporte para esa movilización de esos productos que yo quiera movilizar. Avancemos entonces. Y una cosa más es que por el decreto legislativo 1220, las entidades que emiten autorizaciones de cambio de uso y de desbosque estamos obligados, o obligadas, están obligadas a informarle al Ministerio Público, ¿no? Que se están emitiendo esas autorizaciones. Es una cosa bien rara, ¿no? Porque es algo así como que si en las municipalidades tuvieran que informar al Ministerio Público de las licencias de funcionamiento que emiten, o el Ministerio de Transporte tenga que, como los choferes borrachos atropellan gente, tenga que cada vez que emite una licencia de conducir, tiene que informarle al Ministerio Público, ¿no? Pero se dan cuenta la situación bajo sospecha en la que tenemos a la gente que hace cambio de uso en el Perú, ¿no? O sea, casi los pensamos sospechosos, ¿no? Entonces, cuando la norma exige que tenemos que enviarles esa información al Ministerio Público, ¿no? Entonces ya saben, si en algún momento tienen la fortuna de trabajar en un gobierno regional, ¿no? Saben que una de sus funciones será hacerles recordarles a sus colegas, cada vez que autoricen, ¿no? Hay que avisarle al Ministerio Público, porque si no estarían ustedes incurriendo en responsabilidad, ¿no? Bien. Esas son de las cosas. Yo no me imagino que eso ocurra en ninguna parte, no es como que en el sector minero, ¿no? Cada vez que uno va a hacer algo tiene que informarle al Ministerio Público como que si uno fuera sospechoso de ser criminal, ¿no? Miren, los de hidrocarburos que tienen tantos derrames, ¿no? Cada vez que ponen una tubería no tienen que estarle pasando la voz al Ministerio Público, ¿no? Pero sin embargo tienen un derrame al mes, ¿no? O sea, bueno, así pasa cuando sucede. Bien, ahora sí vamos a entrar a las autorizaciones de desbosque de recursos forestales. ¿Hasta aquí ha habido alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que haya pasado demasiado rápido, que haya quedado demasiado confuso? Es bastante sencillo esto, ¿no? No son tan cosas tan trascendentes como el manejo, ¿no? que han visto, o el tema de la institucionalidad, que son trámites muy, muy puntuales, que no sé por qué le estamos dedicando un día completo a esto, pero, o bueno, toda una charla a estos trámites, pero en fin, así está armado el programa, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar, si no hay preguntas, me parece perfecto, significa que bueno, que no hay preguntas nada más. Sí, no, porque la gente suele decir, significa que han entendido todo bien, ¿no? Como que si yo pudiera saber lo que entendieron, pero bueno, lo que no quieren es no quieren preguntar y punto. Bien, entonces, autorización de desbosque. Primero, algunas cuestiones generales sobre la autorización de desbosque. Otra vez vamos a volver a ver este texto que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Cuando hablamos de la definición de desbosque. Entonces, lo importante acá es que el desbosque, al final del día, lo importante es igual que retiro de cobertura, ¿de acuerdo? No nos importa el método, puede ser cualquier método, ¿no? Obviamente, quiero decir que no nos importa, no en el sentido de que uno puede hacer lo que quiera, sino que cuando autoricemos, pueden proponernos cualquier método, puede ser, por ejemplo, tala, quema, ¿no? Puede ser que lo van a hacer con máquinas o lo van a hacer de manera manual, no es que no haya una predilección por un método en particular. Además, puede ser en cualquier categoría del patrimonio forestal. Noten que aquí ya no estamos hablando de tierras de capacidad de uso mayor. Ya volvimos a hablar, ¿se acuerdan cuando vieron ordenamiento y zonificación forestal? Cuando hablaron de patrimonio y de recursos forestal. Bueno, ya estamos otra vez en ese ámbito, ¿no? Ya no nos interesa si la tierra es de capacidad de uso mayor. ¿Por qué? Porque la tierra puede ser de capacidad de uso mayor agrícola, pero al tener cobertura forestal ya puede pertenecer a una de las categorías del patrimonio forestal. Entonces, acá, ¿eso qué quiere? Que esto es terrible, porque esto significa que esto puede ocurrir en cualquiera, ¿no?
Y para, yo he puesto cualquier actividad productiva que no implique manejo forestal, ¿no? Porque te dicen hidrocarburos, carretera, infraestructura, no te dicen agropecuario, pero igual también puedes hacerlo por agropecuario. Lo importante es que si yo hago manejo forestal, esto no entra dentro del concepto de autorización de desbosque, ¿no? Entonces cualquier cosa que yo quiera hacer que implique el retiro de cobertura forestal, incluso por ejemplo para poner hacer el tendido de una red eléctrica, yo tengo que hacer retiro de cobertura forestal, ¿no? Entonces también tengo que entrar acá. Entonces es casi para cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier actividad que no sea manejo forestal. Bueno, las actividades... Bueno, ese es el resumen de las actividades más famosas. Y bueno, vamos a avanzar lo siguiente. Otras cosas importantes acá, ¿no? Es que aquellos titulares que quieran hacer estas operaciones, ¿no? Que son las famosas, o cualquiera, por ejemplo, petroleras, mineras, industriales, o de similar naturaleza, ¿no? Tienen que solicitar una autorización de desbosque según los lineamientos aprobados por el CERF, que todavía están por aprobarse. La autorización de cambio de uso en caso de predios privados, lo que habíamos visto, ¿no? Le otorga al solicitante también el desbosque. Bueno, en el caso de, como habíamos visto, de dominio público, no incluye, se requiere un trámite adicional. Y acá acá entra otra vez el tema de desbosque, porque la autorización de desbosque, así la llamamos nosotros en la legislación forestal, que es un acto administrativo que no constituye título habilitante, dentro de la certificación ambiental global se le denomina título habilitante. ¿Ya? Entonces es que si tienen la mala suerte de que alguien me pida que yo haga una pregunta para el examen, yo casi de cajón voy a meterle Z porque es como una trampa, ¿no? O sea, lo voy a hacer algo así como una pregunta en una certificación global y voy a mencionar que no es título habilitante y en realidad recuerden, o sea, esto es como que tenemos que tener nuestra cabeza desdoblada, ¿no? Cuando hablamos del desbosque en el trámite ordinario forestal, es un acto administrativo que nos constituye, y siempre va a ser un acto administrativo, ¿no? Pero cuando hablemos de ese desbosque dentro del trámite de una certificación ambiental global, las normas aplicables la van a llamar título habilitante, ¿no? Eso no le cambia a la naturaleza, pero tenemos que saber que van a haber esos dos. No vaya a ser que cuando estén leyendo las normas vean una norma que se aplica a los títulos habilitantes en la certificación ambiental global. Y van a decir, bueno, entonces esto no se le aplica al desbosque, porque a mí me dijeron que el desbosque no era título habilitante. Entonces recuerden, cuando estén viendo las normas, particularmente estas normas de promoción de las actividades económicas, ahí le van a denominar título habilitante. Sí, lo vamos a ver en un ratito. Había una parte inicial pero la eliminé por tiempo, pero vamos a verlo creo en 2 o 3 láminas más. ¿Ya? Siguiente. Entonces, acá la primera introducción al asunto, ¿no? Entonces, estos son solo 3 opciones que quiero mostrarles, ¿no? Esta es la opción ordinaria que ya habíamos visto, los 5 pasos que nos habían mostrado Greta e Isabel, ¿no? En que la autorización de cambio de uso está acá y la autorización de desbosque está acá, ¿no? Esto es con tierras públicas con fines agropecuarios. ¿No saben nada qué es certificación ambiental global? ¿No? Bueno, pero a ver, entonces les doy el primer punto acá. La ley 327, que es una de estas normas que dio Ollanta en el año 2015 para promover la reactivación de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Crea la certificación ambiental global. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo, por ejemplo, que quiero hacer por ejemplo, tengo mi proyecto de hidrocarburos o mi proyecto minero, yo tengo que conseguir mi estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Entonces, pero además, yo tengo que conseguir un montón de otras autorizaciones adicionales, que son algunas en la Autoridad Nacional del Agua, otras son en el CERF, otras son en Produce, en fin, en un montón de lugares, ¿no? Lo que hace la certificación ambiental global es juntarlas todas y yo ya no las solicito uno por uno, ¿no? Yo de frente voy al SENACE, ¿no? Y en el SENACE
pido digamos, mi certificación ambiental global y señalo cuáles son los títulos habilitantes, recuerden, dentro de este marco, los títulos habilitantes que además yo también quiero, ¿no? Porque yo puedo, digamos, yo tengo que presentar 8 títulos habilitantes, yo puedo decidir si junto los 8, ¿no? O si quiero, no, solamente junto 5 acá y los otros 3 los tramito de manera separada en cada institución. Eso es facultativo del solicitante, ¿no? Entonces, ese procedimiento por el cual yo solicito juntos todos es la certificación ambiental global. No implica que el SENACE va a hacer el trabajo del CERFO, sino el SENACE va a recibir los requisitos, va a recibir también el pago, ¿no?, por el trámite, y luego se lo va a derivar al CERFOR, tanto el dinero como los documentos. El CERFOR hará su evaluación y allí ya no, y ahí emitirá su autorización, ¿no? Dentro de este trámite, además, hay plazos muy concretos en los que hay que asegurarse que, además, en los que uno incurre en responsabilidad, el jefe del CERFOR incurre, si sus funcionarios no cumplen con los plazos, el jefe del CERFOR incurre en responsabilidad. Perdón, claro, pues el director del CERFOR incurre en responsabilidad y se le otorga un plazo adicional a él para que él cumpla con ese plazo adicional, ¿no? O sea, hay como todo un mandato para evitar que la gente se demore mucho, ¿no? Eso es la certificación. Entonces es como una ventanilla con una organización de los trámites para evitar que digamos que se dupliquen, ¿no? Que estar pasando uno por uno y me puedan tomar 2 o 3 años en esta certificación, y lo que proponen es que la certificación ambiental global debe tomar más o menos unos 150 días en total, ¿no? Creo que pueden aumentar 30 días más, pero en general es digamos, esa es la propuesta. Ahora, y luego se ha creado un asunto del interambiente, pero eso lo vamos a ver luego, ¿no? Pero entonces, en todo caso, lo importante aquí es recordar, para mi autorización de desbosque, ya sea del CERFOR o del GORE, ¿no? Miren por qué. Porque si es una certificación, por ejemplo, que requiere un EIA detallado, la autoridad que le corresponde autorizar el desbosque es el CERFOR. Pero si es una certificación ambiental que es competencia de una autoridad regional, la que le corresponde aprobar el desbosque es el gobierno regional. ¿De acuerdo? Ahora, eso ocurre aquí. En el caso de otras actividades, también ocurre parecido, y en el caso de predios privados, si solo leemos la legislación forestal, pasaría esto, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo mi título de tierra agropecuaria, yo quiero solicitar mi cambio de uso y está junto con mi desbosque, ¿no? Hasta aquí no hay problema. El problema surge si la actividad económica que yo quiero realizar, por su magnitud, requiere por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental detallada o semidetallada, o un día, ¿no? Una declaración de impacto ambiental, ¿no? En esos casos le corresponde al CERFOR, ¿no? Entonces, por más que la norma nos diga que nosotros podemos juntar la autorización de cambio de uso en predios privados con el desbosque y lo apruebe el gobierno regional, adicionalmente tenemos que preguntarnos cuál es el nivel de certificación ambiental que requiere la actividad que él quiere, ¿no? Porque si él requiere otra vez, es casi todo, ¿no? Porque son muy poquitas las que le correspondería a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, solamente si su actividad casi no pide certificación ambiental, es que el gobierno regional apruebe el desbosque, ¿no? Ese va a ser un problema que vamos a tener al momento de la implementación, que vamos a tener que explicarles claramente a los gobiernos regionales cuándo sí pueden incluirlo o cuándo van a tener que tenerlo separado, ¿no? Es decir, ellos van a tener que hacer su autorización de cambio de uso y el desbosque va a tener que ir al CERFOR si es que la autoridad. Imagínense que este trámite además es detallado, ¿no? Y está en el sector agropecuario. Entonces, por lo tanto, tiene que ir al SENACE, ¿no? Y puede entrar, o sea, la autoridad ambiental es el SENACE y la autoridad para el desbosque sería el CERFOR. Entonces, eso también va a ser luego un problema de aplicación que lo vamos a tener que soportar en los próximos años. A ver, estos son ya un poco les había dicho esto, ¿no? Así que vamos a pasarlo rápido. El CERFOR autoriza el desbosque cuando estas actividades corresponden a alguno de estos tipos de instrumentos de gestión ambiental,
¿no? La regla, digamos, es que de la evaluación de estudio de impacto ambiental es que estos son los 3 niveles, ¿no? El detallado, semidetallado y el día. Pero también cualquier otro instrumento complementario, ¿no? Que esté a cargo de una autoridad nacional, también le corresponde al CERFOR y la aprobación del desbosque. En el caso le corresponde a los gobiernos regionales en estos 2 casos, ¿no? Cuando el proyecto no se encuentra incluido es decir, no requiera una certificación ambiental o requiere un instrumento de gestión ambiental complementario que esté a cargo de una autoridad regional. Un tema importante de lo que habíamos visto, lo que le estaba diciendo, ¿no? Era que cuando los estudios de impacto ambiental, agropecuarios o no agropecuarios, requieran un estudio de impacto ambiental detallado, la autorización del desbosque, la autoridad sigue siendo el CERFOR, pero tiene que tramitarse a través del SENACE, ¿no? Creo que tengo un gráfico más aquí que intenta explicar eso. Acá, ¿no? Sí. Entonces, si tengo un estudio de impacto ambiental detallado, la autorización de desbosque forma parte de la certificación ambiental y tengo que tramitarla con CERFOR, ¿no? Porque hidrocarburos, energía, minería y agrarios ya están en el SENACE, entonces casi todo, ¿no? Excepto que no sea uno de los que ya son competencia del SENACE, ¿no? Pero si es semidetallado, es un día o alguno otro de una autoridad nacional, tengo que tramitar la autorización de desbosque de manera independiente y lo hago a través del CERFOR. Si es un EIA regional o no requiere EIA, es una autorización de desbosque también independiente y lo hago a través de la autoridad regional. Cuando el EIA regional o es de agropecuario y es en un predio privado, podría incluirlo, ¿no? En el caso del desbosque, podría incluirlo en la autorización de cambio de uso de predios privados, ¿no? Y le corresponde a la autoridad regional. Me he tomado como 4 horas hacer esto, ¿no? En fin. Pero bueno, volvemos entonces acá a los requisitos para el desbosque. Los importantes es acá, ¿no? Necesitamos el plan de desbosque elaborado por los lineamientos que van a ser aprobados pronto por el CERFOR. Y bueno, y tengo que, cuando corresponda, se pide la copia certificada la copia simple de la certificación ambiental, ¿no? Excepto, otra vez en los casos en los que se requiere certificación ambiental, que ¿cuándo es una certificación ambiental global se requiere? Cuando el estudio de impacto ambiental es detallado, ¿de acuerdo? En esos casos, yo no puedo pedir digamos, o sea, el desbosque ya no es posterior a la certificación, sino es parte del proceso de certificación ambiental global, ¿no? Ya vimos esto. Esto que no pueden ver es, digamos, en el flujograma del proceso del integraambiente, ¿no? En la que hay, por ejemplo, solo para que los que no conocen, hay una primera etapa que es previa, ¿no? Que es, por ejemplo, la calificación de qué nivel de evaluación de impacto ambiental me corresponde, ¿no? Entonces yo le pregunto a la autoridad, al SENACE le preguntamos, por ejemplo, ¿no? De los sectores de agricultura, hidrocarburos, energía, le pregunto, oye, ¿qué me corresponde? ¿No? Y ahí me va a decir, bueno, te corresponde un día, entonces, o te corresponde un estudio de impacto ambiental detallado. Entonces ahí empiezo a hacer mi línea base, le informo que voy a empezar a hacer mi estudio de impacto ambiental, empiezo a realizar mi estudio de impacto ambiental, hago todas estas cosas con diferentes autoridades y al final tengo mi certificación, ¿no? Aquí es donde ocurre la autorización de desbosque, ¿no? Dentro del trámite, y esto es lo que corresponde a la certificación ambiental global, ¿no? Una de las entidades autoritativas me va a digamos, opinar sobre si procede o no procede a autorizar, digamos, este título habilitante en particular que se llama autorización de desbosque, ¿no? Acuérdense que se llama título habilitante acá en este contexto de certificación global, ¿no? Cuando Víctor Hugo o cualquiera de acá del CERFOR les pregunte sobre las autorizaciones de desbosque fuera de este contexto, es decir, en el contexto meramente forestal, es un acto administrativo que no constituye título habilitante.
Entonces, lo que quería mostrarle con este cuadro, o digamos en este pequeño gráfico que vamos a pasar ahorita, es que es un pedacito dentro de un inmenso proceso, ¿no? No tienen que memorizar, bueno, esto luego lo pueden leer en detalle cuando se los pasen, pero y este es solamente pensando, acá son varios trámites, ¿ah? Pero este es solamente mencionando el que nos interesa a nosotros, el de desbosque. Según, yo no he conversado, no he visto, pero conversando con un colega del SENACE, me decía que él solamente había visto hasta el año pasado, hasta noviembre del año pasado, solamente 2 autorizaciones de desbosque en el marco de la certificación ambiental global, ¿no? Todavía es un trámite un poco frío que no se está usando mucho. A ver, ¿qué se evalúa? Bueno, se evalúa que la actividad propuesta que se lleve a cabo, que la actividad no pueda llevarse a cabo en otro lugar, ¿no? Es decir, si alguien nos viene a pedir una autorización de desbosque, es porque ese desbosque es necesario, ¿no? No es porque él elige porque le conviene más, porque le parece más bonito, porque, no sé, le queda más cerca, ¿no? Sino porque realmente ese es el único lugar en el que se puede hacer se requiere hacer el desbosque. Además, le sometemos a una serie de estándares, ¿no?, que tiene que cumplir. Además, tenemos que evaluar que el área que nos pide hacer desbosque es el área mínima posible, ¿no? Y que lo va a llevar a cabo con las mejores prácticas, las mejores tecnologías que existen en este momento, ¿no? Entonces eso es muy dinámico, ¿no? Porque las tecnologías evolucionan con el tiempo. Además, algo que tenemos que evaluar nos tiene que señalar qué destino le va a dar a los productos forestales extraídos, ¿no? Porque algunos de ellos son madera y esas maderas pueden tener un uso comercial, ¿no? Entonces tiene que decirnos si lo va a destruir, lo va a quemar, lo va a reutilizar, ¿no? Por ejemplo, había una gran empresa peruana que se dedica a la palma aceitera, que ellos lo que hacían era deforestaban y el precio de la madera pagaba todo el precio de haber hecho el esfuerzo de haber deforestado y de preparar la tierra para luego sembrar la palma aceitera, ¿no? O sea, era como que la tierra se pagaba sola su propia destrucción. Qué terrible. Pero claro, miren, en su lógica de empresa, claro, ellos decían, o sea, yo tengo que aprovechar esa madera para que el esfuerzo de haber deforestado no sea un costo, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces lo que se extrae de un desbosque tiene fines comerciales, ¿no? No es el propósito, ¿ah? O sea, no es la idea que la gente esté tumbándose el bosque para vender madera, ¿no? O sea, tenemos que detectar si es que eso ocurriera, ¿no? No es lo que buscamos. Pero sí, en algunos casos, como le digo, o sea, sería un absurdo no aprovechar ese recurso. Tania, creo que tienes un comentario. Sí, claro. Sí. Sí, eso solamente es, como vamos a ver dentro de un momento, luego, por ejemplo, uno tiene que pagar, tiene además que pedir la guía y pagar por la guía de transporte, ¿no? O sea, los trámites no acaban acá, ¿no? El Estado peruano es muy hábil para encontrar todas las posibilidades digamos, de poner un trámite adicional, ¿no? Pero no me queda claro si al final pudiéramos autorizar, por ejemplo, que se tumban todo el algarrobo y voy a autorizar que hagan carbón de algarrobo. La verdad yo no soy experto en bosque seco, pero me queda la duda si, por ejemplo, ¿qué pasaría? Que sería digamos, que no debería pasar, ¿no? En el caso de Amazonía. Es decir, yo no puedo autorizar un cambio de uso que implique un desbosque de un lugar en que hay especies amenazadas CITES, por ejemplo, ¿no? O sea, más bien yo debería evitar que eso ocurriera. Pero claro, en el caso del bosque seco, casi todo va a ser guarango o algarrobo, ¿no? Entonces, no, la mayoría. Miles, ¿no? Ya, bien.
Que estábamos. Bueno, y lo que ya habíamos visto, se requiere también una inspección ocular para esa evaluación, ¿no? Es obligatorio hacer una inspección ocular previa, ¿no? De lo contrario, las autorizaciones de desbosque carecen digamos, son nulas de pleno derecho. Es un requisito. Cuando dicen que es nula, significa que es un requisito de validez, ¿no? Para este acto administrativo. También han visto una charla de derecho administrativo, ¿no? Sí, entonces ya están con todos los términos en la cabeza, qué bueno. La plata. Nadie se va a pasar por acá y hacer desbosque y va a salir, algo tenemos que sacarle, no sé por qué. Y no sé si eso es lo que nos deja dormir tranquilos, pero en fin, a mí no. Pero miren lo que les pedimos. Acá todo un montón de palabras, lo importante de esta parte es que una de las cosas que le exigimos al que hace desbosque, en este caso, aquí sí son importantes las actividades, ¿no? Cuando hacemos la instalación de infraestructura, apertura de vías de comunicación, incluyendo caminos de acceso de producción forestal, la producción, transporte de energía, así como operaciones energéticas, hidrocarburíferas o mineras, ¿no? Solamente a esta lista, les exigimos que habiliten un área de compensación ecosistémica de dimensiones equivalentes a las áreas afectadas, ¿no? Entonces, noten que acá nos pagan naturaleza con naturaleza, ¿no? O sea, si tú me estás pidiendo, tú vas a hacer una de estas actividades y vas a necesitar hacer un desbosque, tú me tienes que compensar con un área equivalente al que estás destruyendo, al que te estoy autorizando que destruyas. Bueno, el problema con esto es que los lineamientos todavía no han sido aprobados también por el CERFOR, ¿no? Bueno, en todo caso esto tenemos que hacerlo en coordinación con el MINAN. Y bueno, luego pueden seguir leyendo esto. Acá lo importante es este tema de que una de las cosas que los obligamos es la compensación ecosistémica. Pero además también le sacamos plata, ¿no? Entonces, ¿pero qué pagos tienen que hacer? Nos tienen que hacernos 3 tipos de pagos. Por la afectación al patrimonio, ¿no? Es decir, por el daño que van a causar. Y ahí lo que vemos son cosas como, por ejemplo, digamos, lo que perdemos, porque ya no vamos a poder aprovechar ese recurso forestal o no maderable o la fauna silvestre que vamos a perder, pero también porque esos bosques tenían capturado carbono y al momento de deforestarlos, ese carbono se va a emitir y eso genera una serie de complicaciones para las obligaciones que ha asumido el Estado peruano en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y tienen una charla específica de eso y les van a entrar en más detalle de esto. Pero también, en caso que quieran comercializar, también tienen que pagar y nos van a pagar al valor del estado natural de los productos que quieran comercializar. Pero además, si quieren movilizar lo que van a comercializar, tienen que pagar también por el trámite de guía de transporte forestal, ¿no? O sea, como ven, intentamos sacarle plata o incrementar los costos por todo lado. ¿Qué cosas son obligatorias? O sea, ¿qué cosas sí ocurre siempre, sí o sí? Sí o sí van a tener que pagar por afectación del patrimonio, ¿de acuerdo? Pero si mi actividad es agropecuaria o es industrial, o es hidrocarburos o minería o construcción de carreteras, además tengo que hacer una compensación ecosistémica. Pero si además yo quiero comercializar los productos, yo tengo que hacer el pago del derecho a aprovechamiento de los maderables, no maderables y de fauna silvestre, salud. Y si quiero hacer, además para transportarlo, tengo que pagar la guía de transporte. Quiero decir que no es que uno tenga que pagar todo siempre, ¿no? Este es el obligatorio. Por mi tipo de actividad me pueden cargar más. Por el destino que yo quiero darle a los productos me pueden cargar más. Y por una necesidad de movilización puedo pagar más. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos ocurre así las posibilidades de pago. Hoy voy a correr porque ya me quedan solo 30 minutos y me queda justo una parte que es de 30 minutos. Este es un tema para tramitar una autorización de desbosque se tiene que hacer la consulta previa. Entonces yo les hago una pregunta, no miren, sí miren. ¿Siempre se tiene que solicitar consulta previa, sí o no? Claro, pero de acuerdo, pero ustedes creen que la ley dice que cuando pida una autorización de desbosque, cuando dé una autorización de desbosque, tengo que hacer consulta previa cuando corresponda, ¿no? Pero existen algunas excepciones.
Hay dos excepciones por la cual no hago consulta previa cuando estoy tramitando una autorización de desbosque. La primera es cuando la medida, el desbosque, tenga el carácter de medida complementaria, entonces no requerirá si la medida principal ya ha sido consultada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si ya consulté que vamos a hacer la hidrovía, ¿no? En la Amazonía, ¿no? Y ya fue aprobada, ya fue consultada, ya fue aprobada. Entonces, los desbosques asociados a esa hidrovía ya me dirían, ya no debo, ¿no? Pero eso es cuando una vez que hayamos consultado y aprobado todo el proyecto de la hidrovía, ¿no? Y sus impactos ambientales. Pero otra posibilidad de que no debe haber, cuando no se requiere la consulta, es para la construcción y el mantenimiento de infraestructura en materia de salud y educación, así como la necesaria provisión de servicios en coordinación con estos pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carretera, ¿no? Y tengo que regularmente estar haciendo un desbosque alrededor para darle mantenimiento a esa carretera, o para, como lo que les decía, ¿no? El tendido de una red de energía eléctrica, ¿no? Tengo que constantemente estar haciendo desbosques para darle mantenimiento a esa red. Ese desbosque en particular no requiere consulta, ¿no? Pero digamos, son las dos únicas excepciones que la legislación nos permite no hacer desbosque, ¿no? No solicitar consulta previa. Sí. Bueno, algunos están contentos con esto y otros no tanto, pero eso es lo que dice la norma. Un tema importante aquí es que algo que todavía nos falta, también está pendiente de ser aprobado, es unos lineamientos para cómo ocurre la consulta previa en el desbosque, ¿no? O sea, todavía está pendiente, y esa ya es una tarea de tres sectores que somos los incumplidos: el CERFO, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia, ¿no? Todavía no han aprobado esos lineamientos, pero se dan cuenta lo complejo que es, ¿no? O sea, no va a ser nada sencillo resolver este tema. Y ahora sí creo que... Bueno, cuando autorizamos el desbosque, tenemos que tener cuidado de no autorizar el desbosque del 30% o más del 30%. ¿Acuerdan esa área de reserva? O sea, tenemos que saber que no estemos, que ya autorizaron el cambio de uso de este pedazo y nosotros estamos utilizando el desbosque de este pedazo, ¿no? No hacemos eso, ¿no? Tenemos que tener ese cuidado. Y bueno, lo que habíamos visto también, la necesidad de adoptar medidas de protección, ¿no? Vamos a avanzar. Sanciones, igual el realizar desbosque sin autorización es una infracción grave. También hay el asunto de las incautaciones, y obviamente también puede incurrir en el delito contra los bosques y formaciones boscosas, ¿no? Caramba, tantas cosas. Bueno, también la autorización de informar, que ya hemos visto. Ahora sí vamos a entrar a las autorizaciones para estudios del patrimonio en el marco de los instrumentos de gestión ambiental. Sobre el tema de desbosque, ¿alguna duda, pregunta para poder pasar esto? Los gobiernos municipales o los gobiernos locales pueden otorgar esto porque A ver, ¿alguien quiere responder esa pregunta? Y hay un libro de premio para el que responda correcto. Es una buena pregunta, es decir, ¿qué rol cumplen las autoridades locales en las autorizaciones de desbosque? ¿Nadie quiere un libro? Miren que lo usan como instrumento de consulta en las capacitaciones del BIC sobre titulación en el Perú. Tú tienes una respuesta, de repente ¿quieres esbozar una respuesta? Exacto, te ganaste tu libro. La respuesta correcta es que los gobiernos locales no tienen ninguna competencia en los trámites de autorizaciones de desbosque. Pero eso no significa que no tengan ninguna competencia en los temas forestales. ¿Alguien se acuerda qué competencias tienen los gobiernos regionales en los temas de materia forestal? ¿No se acuerdan? ¿Pero ya has visto
Bueno, yo no voy a entrar en detalle porque no es el tema, pero solamente 3 cositas, ¿ah? O dos. Por ejemplo, los gobiernos locales contribuyen en el control y vigilancia forestal. ¿De acuerdo? Y otra cosa más, los gobiernos locales administran los bosques locales. Les han hablado de los bosques locales acá, que son que tiene múltiples, no es una unidad del ordenamiento y a la vez también es un título habilitante, tiene múltiples naturalezas esa figura, ¿no? Entonces se dan cuenta que los gobiernos locales, además, por sus normas, los gobiernos locales también promueven el aprovechamiento sostenible de los recursos, ¿no? O sea, ellos no otorgan derechos, pero sí ellos tendrían que ayudar a promover las actividades sostenibles en su jurisdicción, ¿no? Y eso sí es una cosa nueva de la nueva ley forestal, porque antes no los teníamos muy presentes. Solamente hubo un caso en la provincia de Picota, en San Martín, en la que se hizo un experimento. El gobierno regional, por delegación, o sea, no por transferencia de funciones, sino por la figura de delegación, le delegó funciones forestales al municipio de Picota, ¿no? Claro, hubieron un montón de plata de la cooperación alemana, ¿no? Para capacitar y darle capacidades al municipio de Picota para que pueda ejercer actividades de control, ¿no? Entonces, pero ahí fue como un experimento en el que se empezaba a probar si los gobiernos locales podían tener un rol, ¿no? Y obviamente sí pueden, pero requieren recursos y capacidades, ¿no? Porque necesitan tener ingenieros, necesitan tener recursos operativos para movilizarse. Bien, entonces, como si no hay más preguntas de bosque, no de bosque locales, sino de desbosque, vamos a pasar a esta última parte, que nos va a tomar más o menos los 20 minutos que nos quedan. ¿Qué cosa es una autorización para estudios de patrimonio en el marco de un instrumento de gestión ambiental? Bueno, es una de las autorizaciones que da el CERFOR, y esta es una cosa bien simpática, porque ustedes les han dicho, ¿no?, que en cada uno de los 4 reglamentos, en la ley forestal no queda muy claro qué cosa es un título habilitante y qué cosa es un acto administrativo que no constituye título habilitante. Es medio confuso. Pero una cosa bien interesante que han hecho los reglamentos es tener artículos específicos en los que dicen estos son los títulos habilitantes y estos son los actos administrativos que no constituyen títulos habilitantes, ¿no? Entonces lo chistoso que ocurre acá es que en el reglamento, el reglamento para la gestión forestal, en la lista de actos que no constituyen título habilitante, sí aparece la autorización de estudio de patrimonio para instrumentos de gestión ambiental, como un acto administrativo que no constituye título habilitante, ¿no? En esa lista. Pero en el reglamento para la gestión de la fauna silvestre no aparece en la lista, ¿no? Entonces, pero sí aparece, hay un artículo que lo regula y sí es un acto administrativo que no constituye título habilitante, ¿no? Entonces, por favor, tengan cuidado, porque yo pensaba, cuando salieron los reglamentos, que qué bacán que habían hecho eso, porque así yo ya no me podía confundir, solamente buscaba en la lista y sabía si era título habilitante o era un acto administrativo. Pero resulta que hay un acto administrativo que no constituye título habilitante, que no está en su lista correspondiente, ¿no? Entonces, no sé si existen otros casos, pero este es uno de los casos, ¿no? Entonces, hago ese hincapié para no hacer que luego algún día digan, pero miren, no está acá en la lista, Hugo me engañó, ¿no? No es un título, no es un acto administrativo que no constituye título. Sí lo es, solo que por algún motivo se nos pasó de la lista, ¿no? Pero sí tiene su propio artículo, que es el 150 y pico, que regula y explica este acto administrativo, ¿no? Bien, dicho eso, seguimos. ¿Por qué? A ver, caramba, lo que pasa es que yo creo que vamos a tener que tuve que haber puesto esto al inicio y no al final. En esta etapa, ¿te acuerdan que ya le había mostrado este cuadro? ¿No? Que es el flujograma del interambiente, que junta 3 cosas, ¿no? O 4 cosas. Junta la clasificación, la calificación de qué nivel de evaluación de impacto ambiental corresponde, ¿no? El trabajo de la línea base, el trabajo de la evaluación del estudio de impacto ambiental, que es propiamente la certificación ambiental global, y luego ya las etapas posteriores, ¿no?, de aprobación. Pero en esta etapa
en esta etapa en la que yo quiero saber si me toca hacer un día, me toca hacer un estudio de impacto ambiental detallado, semi detallado, o sea, qué instrumento me corresponde, yo tengo que realizar un conjunto de estudios. Y uno de esos estudios es el estudio del patrimonio en el marco de los instrumentos de gestión ambiental. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué cosas normalmente son varias, o 3, 4? Creo que son 4. Pero las básicas son recursos forestales, fauna, hidrobiológicos, y cuando estos ocurren, en áreas protegidas. ¿No? Entonces, esos son los 4 estudios de patrimonio que tienen que hacerse. ¿No? Y es justamente para este trámite, para el trámite de calificación, ¿no? Entonces, y luego con esa información van a hacer ya su línea base y empieza todo. O sea, es más, yo no sé por qué. Bueno, le he puesto al final esto porque era lo que me habían pedido, pero en realidad ahora que lo pienso, esta charla este tema de los estudios de patrimonio debimos haber empezado con este tema, ¿no? Pero en fin. Entonces volvemos, y una vez ubicado, volvemos otra vez a nuestro principio. Otra cosa importante acá, ¿no? Es que esto está mandado en el artículo 8 de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿de acuerdo? Que además, otra cosa importante es que este artículo 8 fue modificado para introducir este tema por esta ley que le mencioné, la 327, ¿no? Entonces, y no como algunos dicen que es, voy a decirlo en vivo, qué pena con mis amigos de CERFOR, pero una vez vi una resolución del CERFOR que decía el artículo 8 de la disposición complementaria de la ley 30327. Y no, pues, la disposición complementaria lo que hace es modificar el artículo 8 de esta ley, ¿no? Porque una disposición complementaria no tiene artículos, pues, ¿no? Entonces, o sea, pero eso nos pasa cuando hacemos así muchas modificaciones y en el sector forestal ese es uno de los problemas, ¿no? Nuestra ley forestal, a veces es una pregunta, ¿cuántos artículos de la actual ley forestal han sido ya modificados o derogados? Miren, es una ley que tiene vigencia menos de 3 años. ¿Cuántos artículos creen que ya hemos modificado y derogado? 13 más o menos. Así que cuando lean su ley esa que les han dado, acuérdense que hay 13 artículos que ya no están vigentes tal como los tienen ahí impresos. ¿Ah? O sea, ese es el otro gran problema con esta legislación, ¿no? Que la gente se marea con estas cosas. Y eso es en todos los 2 años y medio. ¿Ah? Van a ver que vamos a modificar muchos más. Es como nuestra meta. Una cosa importante es que cuando el área en el que se está haciendo la autorización el estudio, ¿no? de patrimonio se traslapa con la zona de amortiguamiento de un área protegida, tenemos que pedirle opinión previa al CERNAM, ¿no? Al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y esto lo aprueba de manera general, lo aprueba el CERFOR con una resolución de la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal, ¿no? Que es una de las 3 direcciones generales que tiene, o 4, una de las 4, sí, ¿no? Y esto de manera general, porque cuando lo veamos esto dentro del integrambiente, dentro de ya digamos, vamos a ver que en el integrambiente tiene otra connotación. O sea, acá se llama resolución que aprueba, pero desde la integrambiente lo consideran como una opinión, ¿no? Técnica. Es una cosa media confusa, ¿no? Es como que uno tiene que tener su cabeza dividida, ¿no? Cuando estoy en mi legislación forestal lo llamo de una manera, pero cuando estoy hablando con los del SENACE, ya no puedo hablar de la aprobación, de la resolución de aprobación, sino de la opinión técnica, ¿no? de la autoridad técnica. Siguiente. Estos son los requisitos para las autorizaciones de estudios de patrimonio cuando tienen que ver con fauna, ¿no? Que es una solicitud con carácter de declaración jurada, un plan de trabajo, documentos en el caso que corresponda el ingreso a un territorio de una comunidad y el documento que acredite el consentimiento previo informado, ¿no? de esa comunidad. Cuando corresponda, obviamente, ¿no? No es que siempre. Y estos son los requisitos cuando la autorización para estudios de patrimonio corresponde a recursos forestales, ¿no? La solicitud con carácter de declaración jurada, del plan de trabajo, el documento de
de la comunidad, ¿no? Autorizando el ingreso y el documento que acredita el consentimiento. ¿Cuáles son las diferencias entre los requisitos de fauna y los requisitos forestales? Hay un libro para el que haya encontrado la diferencia. Bueno, se van a perder el libro. La diferencia son estas comas. No, bueno, es una broma, ¿no? Pero no, en realidad en el texto existen estas comas. Bueno, en realidad existen dos diferencias, ¿no? Acá en el de forestal, por alguna cosa extraña hemos puesto según formato. Pero para el de fauna también existe formato, solo que nos hemos olvidado de poner según formato. Y en el de fauna... Ay, caramba. Y en el de fauna, se dan cuenta acá, no hemos puesto según formato, pero hemos puesto la palabra respecto al cual, ¿no? Que en realidad tampoco agrega mayor valor, ¿no? Pero bueno, ¿el chiste para qué es? Para que se acuerden que los requisitos para el estudio de patrimonio para fauna, como para patrimonio forestal, no tienen ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Los requisitos son los mismos. ¿No? Están en normas diferentes, en listados diferentes, pero son los mismos requisitos, que son estos 4, ¿de acuerdo? Que es lo importante que uno tiene que tener en mente. Después pueden usar el chiste para jugar con sus amigos, pero lo importante es saber que los 4 son iguales. El hecho de que me autoricen a hacer el estudio me genera algunas obligaciones. Son un montón de obligaciones, ¿no? Y claro, y además estas obligaciones van dependiendo del estudio que me encarguen, ¿no? Por ejemplo, si hago un estudio, lo voy a hacer en Paracas, ¿no? Es diferente si el estudio lo voy a hacer en las obligaciones que me imponen, que las voy a hacer en una minera, por ejemplo, en Michiquillay, ¿no? O diferente si el estudio va a ser por ejemplo, en la zona de amortiguamiento del nuevo Parque Nacional Yaguas, ¿no? Entonces, en Loreto. O sea, las obligaciones son diferentes, van cambiando de acuerdo a cada caso, pero estas son como las obligaciones generales traducidas de una manera, digamos, general, ¿no? Primero, obviamente, yo para hacer el estudio tengo que extraer especímenes, ¿no? La autorización no solamente autoriza qué cantidad de especímenes puedo sacar, sino también qué personal va a participar de esa investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con una especie, por ejemplo, con anfibios, obviamente tengo entre mi equipo que me autorizan, es un especialista en el tema de anfibios, ¿no? Entonces, la primera cosa, solo puedo extraer lo que me han autorizado. Pero una vez que pero no puedo yo cederlos a terceras personas ni utilizarlo para fines distintos del estudio, ¿no? Que recuerde que estoy haciendo una evaluación del área donde voy a hacer mi proyecto para determinar los posibles impactos que va a tener mi proyecto, ¿no? Entonces, solo para eso puedo utilizar los especímenes de fauna o de flora que me permitan extraer. Además, no puedo contactar ni ingresar a territorios comunales sin su autorización, ¿no? Es decir, si en el área que voy a trabajar existe algún territorio comunal, yo tengo que evitarlo si es que no tengo la autorización de ellos, ¿no? Además, por ejemplo, todas las cosas con las que yo he entrado a hacer la colecta, a hacer los estudios para el campamento, etcétera, tengo que retirarlos al momento que yo me retiro, ¿no? O sea, no puedo decir, uy, me olvidé mis tuppers ahí, ¿no? Tengo que retirarlo todo. Por ejemplo, además, para transportar los especímenes, no requiero una guía de transporte adicional, ¿no? Es decir, yo ya saqué los especímenes, por ejemplo, quizás tuve que sacar unos picuros, ¿no? Para transportar esos picuros no es que tengo que pedir mi guía de transporte, ¿no? Sino la misma autorización para el estudio del patrimonio es el documento que acredita el transporte de eso, ¿no? Entonces, es decir, si me detienen un control de carretera y me preguntan, oye, ¿y estos picuritos a dónde los estás llevando? Me dicen, dame tu guía de transporte. Y digo, no, mira, acá mi instrumento es mi autorización, es lo que me permite transportarlos, ¿no? Porque si no, estaría cometiendo una infracción a la legislación, ¿no? Además, otra de las obligaciones es depositar el material colectado en una institución científica nacional, ¿no? O sea, después que hice mi estudio, ¿qué hago con el material? Tengo que entregarlo a una institución, ¿no? Y tengo que informarle al CERFOR
entregarle la constancia de que sí esos especímenes han sido entregados, ¿de acuerdo? Y también tengo que presentar un informe final. En algunos lugares he visto que, no sé si ocurre, pero que además la obligación no solamente es de presentar el informe, sino casi por la lectura, parecería que tienen que venir acá a exponérselos a los del CERF, que sería una cosa fantástica, no sé si ocurriera, pero en verdad, o sea, para hacer todo este tipo de cosas se genera un montón de información valiosa, que sería importantísimo que los funcionarios la puedan aprender, ¿no? O sea, saber qué cosa está pasando en campo, y no solamente de las teorías que viene a contarle Hugo, sino de alguien que realmente ha estado en el campo, pueda contarles, miren, ¿no? Y eso es una cosa importante. Estas son algunas de las obligaciones que existen. Ahora, ¿qué pasa? Con eso quiero decir dos cosas. Entonces, los estudios de autorización para estudios de patrimonio en el marco de instrumentos de gestión ambiental, eso está en la legislación forestal. Pero además, eso también ha sido recogido por la nueva legislación, toda está ligada al interambiente y la certificación ambiental global. Entonces, yo solo quiero hacerle hincapié ahí en dos cositas. Bueno, ¿qué cosa es el interambiente? Bueno, como ya, solo para recordarles, tiene como finalidad optimizar el procedimiento de certificación ambiental, no integrando el otorgamiento de todos los títulos habilitantes, ¿no? Ya sabemos qué cosa entendemos acá por títulos habilitantes, ¿no? Además, la certificación ambiental global se le denomina interambiente en este trámite, ¿no? Entonces, por ejemplo, en concreto, la certificación ambiental global era solamente esta fase, ¿no? Pero en esta norma, que es el reglamento del título 2 de la ley 3327, se le considera también, no se le llama certificación ambiental global, sino se le llama interambiente, que es una cosa medio confusa para mí, pero bueno, como ellos mismos dicen, lo que quieren hacer hincapié con ese cambio de término es resaltar como dicen ellos, el carácter integrador del mismo, ¿no? Es decir, que no es un trámite, sino es parte de un proceso integral. Entonces, allí se requieren, por ejemplo, autorizaciones para realización de estudios y evaluación, ¿no? que integran la clasificación en el marco del proceso de interambiente. Y acá hay una cosa bien importante. Que a diferencia del desbosque, que es un título que se le llama título habilitante acá, el estudio para autorización, para estudios para patrimonio, acá no se llama título habilitante, ¿de acuerdo? Acá es una opinión técnica. ¿Y qué cosa es importante antes de acabar acá? Bueno, que está a cargo del CERFOR. Miren, estos son los plazos que tiene la autoridad para pronunciarse, ¿no? Son cortísimos, 15 días. Si no cumplimos los plazos, incurrimos en responsabilidades según la 3230. ¿Qué otra cosa es importante acá? Bueno, este de aquí, ¿no? Solamente para recordarles que esto es válido para todo el patrimonio forestal, excepto el patrimonio forestal que esté en áreas naturales protegidas, ¿no? Porque como les recordaron en la charla, la autoridad, ¿quién es la autoridad forestal del área naturales protegidas? Uy, si hubieran levantado la mano, se hubieran ganado un libro. Ahí esta es la última lámina, ¿no? En la que les mostraba dónde está, y creo que hemos llegado justo, casi a tiempo. Tenemos 2 minutos para preguntas, ¿no? Entonces, acá lo que otra vez solamente debí haber puesto como esto al inicio, que ya se los mostré, es que esto ocurre acá muy adelante, ¿no? ¿Se acuerdan dónde ocurría la autorización de desbosque? Ocurría en esta parte, ya en la parte de la evaluación del estudio ambiental, ¿no? Y esa es en la parte inicial, en la parte de calificación. Bien, bueno, hasta aquí creo que he terminado a tiempo. No sé si hay preguntas o yo les hago preguntas. Claro. No, es la misma, solo que cuando tiene que ver con, digamos,
Es la misma que ya estaba antes de que existiera el Integrambiente, ya estaba en nuestra legislación, ¿no? Pero ahora con el Integrambiente hay algunas nuevas pautas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, este asunto de los plazos, ¿no? Cuando son dentro de este proceso, los plazos son súper cortos, ¿no? 15 días ahora, que me parece poquísimo tiempo, ¿no? No son dos procesos diferentes, ¿no? Son simplemente, digamos, reglas adicionales que han venido a posterioridad. Pero dentro del CERFOR es el mismo procedimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces les agradezco su atención. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.